La masonería ha jugado un papel importante en nuestras sociedades. Ha empuñado la ilustración y los grandes principios liberales. En la historia de México ha formado grandes líderes, caudillos. Pero, ¿cuál es la realidad actual de la masonería? ¿A dónde va? La masonería hoy, aquí, en Sacro y Profano. La masonería es una institución muy antigua que nació en Europa. Tiene componentes filosóficos, liberales y humanistas. Posee un alcance internacional y aspira a estimular el perfeccionamiento moral e intelectual de hombres y pueblos buscando obtener la fraternidad universal. No hay una sola masonería, sino diversas fraternidades secretas y semisecretas que dan un particular Los grandes principios liberales. La realidad actual antigua que nació para obtener la fraternidad universal. No hay una sola masonería, sino diversas fraternidades secretas y semisecretas que dan un particular énfasis en la formación de sus integrantes. La palabra masón proviene del francés maçon, que significa albañil o trabajador de la construcción. Por ello, sus emblemas son el mandil, el compás y la escuadra. Se atribuye que los primeros masones fueron los constructores de las catedrales medievales francesas. Diversos historiadores sostienen que la masonería surgió probablemente entre los siglos XIII y XVI. Originalmente la masonería nació como un tipo de hermandad o gremio de tipo de ayuda mutua. Los miembros masones están agrupados en logias que hacen uso de ritos y signos emblemáticos. La
masonería ha jugado un papel importante en la vida política y cultural de la sociedad moderna. Este talante le lleva a confrontar el orden religioso imperante y a monarquías absolutistas. Por su carácter semisecreto, se han creado leyendas negras y descalificaciones fantasiosas como sociedades ocultas, ya sea conspiradoras, de corte ocultista que procura destruir la civilización cristiana y a la Iglesia Católica. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sacro y Profano. Hoy tenemos un tema apasionante, polémico, la masonería. ¿Cómo definirla? Martí la consideraba como una sociedad y una escuela de ideas. En México fue vital en el siglo XIX en la conformación de nuestra nación, de nuestros grandes atributos políticos, y ha formado desde entonces decenas de líderes de diferentes generaciones. Por ejemplo, la generación que acompañó a Juárez en la Reforma. Han sido masones personajes claves como Hidalgo, Allende, Abasolo, en el siglo XX Madero, Porfirio Díaz, Calles, Obregón, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas y muchos más. Y para conversar la actualidad de los masones en México hoy, tenemos el honor de recibir a Pablo Arriaga Aguilar, que está en la pleca masón grado 33. Bienvenido, Pablo, un honor tenerte por acá. Y también tenemos a Carlos Francisco Martínez, historiador. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Y, don Pablo, ¿qué es la masonería? ¿Quiénes son los masones? Bueno, precisamente como se vio en la introducción, la masonería es una institución fraternal, no nada más dedicada a la política, es filosófica y desde el punto de vista filosófico es importante su participación en todas las ideas. Precisamente Martí era lo que decía, es una escuela de ideas en donde se van desarrollando y se trata de comprender nuestra esencia como seres humanos. Esta esencia como seres humanos nos permite también organizarnos y dentro de esta organización va a caer en el terreno social y por ende puede llevar a la política. Pero la masonería no está dedicada a la fomentación de partidos políticos. Un partido político es una parte, es una división, es un trozo nada más, mientras que la masonería, en su concepción general, trata de todos los problemas y de todas las situaciones universales. De esta manera, participa en el arte, participa en las ideas que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y sí, de aquí pueden surgir pues grandes caminos, grandes derroteros, en donde la confluencia de estas ideas permite que la sociedad se vaya desarrollando en esa espiral que tenemos de evolución como seres humanos. O sea, no solamente es una dimensión de ideas, filosofía, pensamiento, humanismo, sino también tiene niveles operativos. Es decir, hay momentos en donde algunos de sus miembros entran en el terreno de la operación. Como podríamos decir, Carlos Francisco, en el siglo XIX, o sea, no podemos entender la construcción de los partidos modernos en el siglo XIX si no es con la presencia, la reflexión de la masonería. ¿Cuál es el origen de la masonería concretamente en México? En el caso de México tiene varios orígenes. Por una parte, hubo miembros que pertenecían al rito escocés antiguo y aceptado.
ver, ¿qué pasó con el micrófono? Ujú, ujú. A ver, ahora sí, ya. Disculpen. Ahora sí que me quedé desde quién sabe dónde. Ay, no, qué corajes. Sí, ahora sí se escucha bien, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Yo creo que moví el micrófono y se escuchó mal. Ya, déjenme, me quito aquí el eco porque me estoy oyendo yo solito. Bueno, discúlpenme. Es la primera vez que hago directo en vivo y además en dos plataformas. Entonces, pues ya, iremos aprendiendo, perdónenme. Mm, Entonces nos quedamos en que, creo que fue cuando perdí mi audio, que bueno, desde ¿qué teníamos la fecha? Sí, gracias, perdón. Ahora sí que ténganme paciencia. Estamos, nuevos en esto. Otra vez pongo el modo estudio. Bueno, pues, a ver si edito esto mejor luego, para que luego cuando lo vean ya no se vea tan feo. Entonces estábamos en que él habla luego del rito escocés. Ese no era mi cortinilla, aquí está. Tenemos la fecha de 1791 por la Santa Inquisición, que se sabe de la primera logia, que era que asistían, no es que fuera del virrey Juan Lausel. Y después, posteriormente, en 1812, de la llamada logia Caballeros Racionales, que igual, la Inquisición los agarra. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice más este cuate. Vamos otra vez al video. A ver. Vámonos. Vamos a pausar aquí el videito. Perdón que estaba ahí que haciéndome bolas con el micrófono. Entonces estábamos como el minuto 5. Vámonos de volada. Aquí está. Vamos a ver otra vez lo que decía este cuate. Situaciones universales. De esta manera participa en el arte, participa en la espiral que tenemos de Momentos en donde algunos de sus miembros entran en el terreno de la operación. Como podríamos decir, Carlos Francisco, en el siglo XIX, o sea, no podemos entender la construcción de los partidos modernos en el siglo XIX si no es con Bueno, no la partidos presencia. modernos. No podemos entender la política en este país sin la masonería, porque la masonería va a ser la forma de crear partidos políticos, porque estamos hablando de un gran cambio que se dio del México virreinal a una estructura moderna. Entonces, pues en ese sentido sí, no nada más en México, en toda América la masonería va a ser fundamental para la creación de partidos políticos. La reflexión de la masonería. ¿Cuál es el origen de la masonería concretamente en México? En el caso de México tiene varios orígenes. Por una parte, hubo miembros que pertenecían al rito escocés antiguo y aceptado, que provenían con un origen vinculado a organizaciones masónicas de España, de Francia, otros de Inglaterra. También en el caso de los Estados Unidos de América, lo que después conocimos como el rito York, fundamentalmente del año 1816 Bueno, es que ya lo en dijo adelante. bien. Rito York, no se la... Ay, de veras, déjame ver, a ver si... ¿Quién es el...? A ver, vamos aquí a quitar tantito el chat. Vamos a quitar tantito el texto. Quiero ver quién es este cuate. Déjenme, yo también me quito yo. Y... Ay, de veras. Esto lo pongo acá. Eso sí se queda ahí. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama este cuate? Carlos Francisco Martínez Moreno, profesor de Historia de la Masonería en México. Vamos a googlearlo. ¿Qué les parece? A ver, otra vez me voy a poner mi camarita. A ver, no, porque primero vamos a googlear ahí este cuate. Vamos a ver qué encontramos. Eso va a ser interesante. Porque, híjole, la UNAM nos ha quedado de ver muchas cuestiones de la masonería, ¿eh? Para otros programas ya tengo varios en la mira de que desde hace años han lucrado con nuestra orden, les han dado becas en Estados Unidos por la porquería de sus
escritos de Wikipedia, sí, de Wikipedia. Vamos a googlearlo a este cuate. A ver, vamos a San Google, nos dirá. Es ahí vamos a ponerlo de la UNAM. Así para que nos ponga bien. Ahora vamos aquí, bueno, ya dejando atrás pongo mi camarita. Vamos a hacer una transición. Vamos a meternos a las páginas de internet. Miren. Vamos a ver que aquí está. Vamos a ver qué onda con él. Francisco Martínez Moreno. A ver. Doctor de la raíces del rito escocés de hispanas mexicanas, Estado laico y secularización masónica en México, logias masónicas de la Nueva España, Benito Juárez más que un aprendiz de masón, la exclusión de la mujer bajada del discurso masónico de Lorena Wright. A ver, vamos a ver. Extensos rituales masónicos. Bueno, eso vamos a ver. Stephen Morin creó la Orden Real del Secreto, Orden del Príncipe Leal Secreto. Pero eso, bueno, es historia que ahí no tiene que ver. La Orden de Houston de Nueva Orleans. Bueno, y de aquí luego se va Pike. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Bueno, y aquí es la antigua leyenda de siempre atribuidas a Federico de Prusia, que eso fue un fraude, eso no existe, pero bueno, nunca existió. Bueno, y me estás quedando de ver. Tabla, ¿dónde lo saco? Estos de Pike, pero... Vamos a ver los 33 grados más o menos en 1814. Aquí está el Manual de la Masonería de Cádiz y el Tuiler de Escocés. Bueno, más bien hay un retejador que está muy bueno. Bueno, ¿y la Nueva España qué? Pues es a lo que íbamos, a Don Ojú. Bueno, este siquiera sí pone fuentes, miren. Siquiera, porque hay unos que, híjole. Está bueno. Te vamos a poner estrellita. La masonería en México. A ver, esto está interesante. Del 68. Bueno, yo tengo uno del 69. Bien. Logias masónicas en la Nueva España. A ver, aquí habla de Chimps, que es bueno. El libro de Chimps de Masonería en México es de los pocos que hablan de muchísimos datos al respecto. Que lo venden en Herbasa, por cierto. Déjenme ver los comentarios, que ando aquí clavado con esto. Discúlpenme. A ver, voy a poner otra vez aquí la cámara. ¿Qué no se me cargaron los comentarios? A ver, espérenme tantito. Ahora sí que déjenme checar aquí. Aquí está. Bueno, no han dicho nada más. Está bien. Déjenme. De todos modos copio esto para acá. Es que aquí uno es locutor, técnico y todo al mismo tiempo. Entonces seguimos a la página web. Más que un aprendiz masón. Muchos aceptan que perteneció al rito mexicano. Sí perteneció, pero ya al final de sus días. No se sabe dónde se inició Juárez, por cierto. Es un enigma y bueno, realmente no nos interesa dónde se haya iniciado. Aquí dice que recibió el grado de perfecto artífice en 1862. Lo malo de esto, de lo que se dice, es que no hay ningún documento que nos lo corrobore. Ahora, que si fue gran maestro, si fue gran luminar y gran maestro, eso lo dudo, lo dudo mucho.
muchísimo. Estos son los supuestos, bueno, mal llamados arreos, pero igual a nadie le consta que sean de él. Aquí es donde dice que no es del rito de San Mexicano. Pues sí, efectivamente, es que pueden ser de cualquier persona. Ujú. Y efectivamente, que siquiera se hizo su tarea. En rito York el mandil es blanco y es riboteado. Y tiene otra forma, al igual que en el rito francés. No son más parecidos en color, pero en otras cosas no, ¿eh? Ujú. Bueno, los mandiles, pues... a ver. Este es el... A ver. El mandil mencionado anteriormente corresponde a la descripción del usado en el grado 7. No es grado 7, es cuarto orden. Del rito francés moderno. A ver cuál dice que se supone que es. Es un collarín, Rosacruz, que puede ser tanto de rito escocés aceptado como de rito francés moderno. Bueno, hasta de Memphis. Ahora, eso es lo que les decía en la conferencia. Este es el único documento donde nos consta que alguien le haya dado un grado, que pues es de lo poco que sobrevivió. ¿Qué más? Pues sí, bueno, pero es que aquí el problema donde él se pierde es que Benito Juárez realmente no le importó mucho tener fuerza o ostentación en la masonería. No fue como otros presidentes masones que vemos todo lo que tenía. Ahora aquí dice, la banda roja atribuida bueno, es el, ¿cómo es? Bendito, bueno, no, el santo arco real. Pero no es grado 7, ahí también quién sabe sus fuentes, qué onda, o sea, no se ponen los grados de rito York en esa onda. En el rito francés el grado quinto escocés, no hay grado quinto escocés, es el segundo orden, que es escocés, pero bueno. Ahí lo malo que pues no hay nadie que le diga de sus fuentes, qué es lo que se la jalan y qué no. Uh-huh. Bueno, aquí dice, el rito de Memphis le otorga, bueno, una logia del rito de Memphis que es diferente, le da el grado, como muchísimos europeos, escoceses y de todo tipo, que cuando él era ya el presidente que había hecho de todo, pues obviamente que todo el mundo se quería grajear con él. Aquí se sigue perdiendo en esto, y ya. O sea, se pierde él en los detalles que si no era, que si el grado era, pues eso no nos importa realmente, o sea... La fuerza de Juárez no era porque presumiera de que ser gran masón. Laureana Wright González. ¿Quién es Laureana? Es un discurso que dio. ¿Y esto de cuándo es? Santiago Wright. Bueno, pues es que ese es otro tema que... Mira, está buena la cuestión, pero eso es un tema enorme que estamos viendo de hacer varios programas al respecto de la mujer en la masonería. Porque es así, largo. Uh-huh. Ya. Bueno, pues tiene varias cosas decentes, he de reconocerle. Porque de veras que hay cada historiador masón que hay que chingarse. Pero bueno. ¿Y ahora por qué no se ve mi chat aquí? ¿Por qué no se ve mi chat aquí? A ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando? A ver, voy a escribir algo. Ese chat, bueno, pero bien escrito, ¿no? Ese chat. Ahora sí se vio. Más bien estaba inactivo por eso. Sigamos con el videito. Más o menos nos hemos quedado en el minuto 6-7. Ahí estamos, vamos a ver. Un origen vinculado a organizaciones masónicas de España, de Francia, otros de Inglaterra, también en el caso de los Estados Unidos de América, lo que después conocimos como el rito York, fundamentalmente del año 1816 en adelante. Bien. Ya en el caso de Poinsett, que fue un importante apoyo para los grupos que se estaban formando en este país para regularizarlos ante la Gran Logia de Nueva York, eso ya alrededor de 1825. Incluso también participaron desde el primer Congreso Constituyente. Ahí hubo personajes incluso de un rito que casi no se conoce, el rito adoniramita, como Servando Teresa de Mier,
pero también hubo Una constituyentes. cuestión. El rito adonaramita es como que una cuestión de museo en Francia. Es una versión de lo que todavía no se conocía como rito francés moderno. Era la masonería. Podríamos decir, pues era una... Ahora sí que antes de que oficialmente se llamara rito francés moderno, se crea esta versión que es la masonería adonaramita, ese es el nombre correcto, que solo va a sobrevivir en Brasil y en algunos lugares de Portugal. Bueno, en Portugal es casi extinto. En Brasil sí, todavía se sigue practicando, pero es una cuestión de museo, porque realmente lo, pues es una versión del rito francés moderno. Por ahí tengo precisamente unas cosas de trabajos de mesa en logia, donde es precisamente del rito adonaramita. Que habían estado en Cádiz, que pertenecían al rito escocés, y luego en el segundo Congreso Constituyente ya hubo miembros del rito, como he dicho, de York, y no de York, federalistas. York. Hay autores que hablan de los guadalupes, que son pre la independencia. ¿Podríamos considerar a los guadalupes, que sobre todo se asentaron en Puebla, como grupos, digamos, con este talante masón? No Efectivamente. necesariamente, aunque sí tenían una estructura, muchas veces lo llamamos sociedades patrióticas secretas paramasónicas. Es decir, tenían ritos de pase, ceremonias, símbolos, pero no necesariamente defendían lo que los grupos masónicos también buscaban. Los grupos masónicos tienen una estructura doctrinaria que muchas veces implica el no inmiscuirse en la política. Sin embargo, estas sociedades patrióticas, muchos eran masones, pero sí participaban directamente en política. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Nos estamos introduciendo al tema de la masonería y como ustedes han visto es una fraternidad de ideas, de concepciones. No solamente está vinculado a la política, pero tiene una presencia en la historia de México muy importante y sus orígenes se remontan a los inicios del siglo XIX a nivel americano, pero sobre todo en México. Vamos a una pausa, la actualidad de la masonería en México. A ver, eso se va a Aquí, poner bueno. En Sacro. Eso se va y a Profano. poner bueno. Pero nos dan de comercial, lo adelantamos o a ver. Regresamos, Sacro y Profano, la masonería es el tema que hoy abordamos esta noche. Y quisiera preguntarle, don Pablo, explíquenos qué es una logia y cuántas ver, eso va a logias estar bueno. existen vigentes en México en este momento. Bien, la logia es el lugar en donde se reúnen los masones, precisamente para llevar sus trabajos. En estas logias están organizadas bajo el concilio, bajo la protección de una No gran necesariamente. logia. A ver, vamos Actualmente a... en México Vamos a trabajan ahora sí que reducirlo porque me interesa ver. Grado 33 del Supremo Consejo de México. Bueno, yo supongo, quiero suponer, vamos a googlearlo también, que es del Consejo de Lucerna, que a la cuestión anglosajona es el único Supremo Consejo regular. Ahora vamos a googlearlo. Déjenme pongo otra vez mi camarita. Vamos a hacer un modo estudio. Vamos a la página web. Vamos a googlearla a ver qué nos aparece. Aquí está su fotita. A ver, esperen, ahorita se los pongo. Aquí está. A ver, vamos a ver quién es. Coordinación de evaluación. Órale, pues es aquí con sus cargos políticos, ¿eh? La Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Sí, efectivamente. Ahora vamos a poner grado 33, a ver qué nos sale. Aquí tiene otro librito, a ver, vamos a ver. Vamos a bajarle el sonidito, a ver. Ah, pues este es del año de la canica, todavía sale Manuel Jiménez. Ah, sí, el del libro que hizo de la influencia de la masonería en la Constitución de 1917. A ver, ¿qué más tiene este hombre?
mujeres y redes masónicas intergeneracionales en México. A ver, vamos a ver. Pues habla de mujeres, pero no más hay hombres. Masonería femenina en Aguascalientes. Ese es ya más tardío. A ver quién es el autor. Estas son las notas bibliográficas. Pero entonces, ¿quién escribe esto? Marco García Robles. No, pues no es el mismo. Tal vez lo citan, por eso lo ponen ahí. Bueno, pues sabemos que sí era de Lucerna, efectivamente. Eso ya no nos quedó duda. A ver, déjenme le pongo modo estudio para que no nos ponga otra vez el... Bueno, todo nos lo va a poner. Es que eso es lo malo luego de la reproducción. Entonces, otra vez nos vamos. Creo que nos quedamos más o menos en el minuto... Cuando está hablando de este cuate. Aquí está. Una división es un trozo nada más, mientras que la masonería, en su concepción Ahora un poquito general, más atrás, en donde se van desarrollando, y se trata de... Esencia. Y, don Pablo, ¿qué es la masonería? ¿Quiénes son los masones? Ah, no, Bueno, eso ya lo habíamos visto, perdón. Habla este cuate. Y es aquí cuando dice están que son las organizadas bajo el concilio, bajo la protección de una gran Bueno, logia. ahí nada más para decirle a este hombre, no necesariamente es bajo una gran logia, ¿eh? Podríamos decir también de Grandes Orientes y que además así comenzó la masonería bajo la bóveda celeste, pero bueno, ya sabemos que son bien oficialistas y a fuerzas quieren echarle agua a su molino. Actualmente en México trabajan varias logias en diferentes ritos que le llamamos nosotros, que son las diferencias Bueno, de ese es trabajo. precisamente un pequeñito problema. Eso de los ritos, ellos confunden rito con gran logia, que no es lo mismo. Y para ser francos, que aquí ya tenía, bueno, que en la conferencia lo dije en estadísticas duras, el 98% se practica entre el rito escocés antiguo y aceptado y el rito nacional mexicano. Solamente el 2%, que el 1% es York, o sea, así como se oye, y el otro 1%, pues es todo lo demás, ¿no? Rito francés moderno, Memphis Misraín, escocés rectificado. Déjenme pongo ahí el Word. Aquí está, vamos a ponerlo. Aquí está de lo que les digo. Déjenme, me quito ahí está mi camarita. Aquí está. El 66% es el rito escocés antiguo aceptado, lo que se practica. 32% rito nacional mexicano, 1% York y 1% todos los demás. Ahí cosas raras de zoológico que somos todos los demás. Otra vez nos vamos a este hombre. Lo voy a pausar. Creo que más o menos era en el minuto. Aquí está. Pero bueno, es que sí vale la pena la aclaración. Creo que ya estamos a más de la mitad del videíto. Arte, de política, etcétera. Crisis de su presencia actual. Soberano gran comendador. Significa universalidad. Universo. República Mexicana existe en cada uno de los importantes el rito escocés antiguo y aceptado y el rito de York. No es rito, mira, Cada el historiador uno puede tiene más que tú, cabrón, no puede ser. En fin. en Y diferentes bueno, es que ya lo sabemos, esos vicios ritos escocistas. los masones, precisamente para llevar sus trabajos. En estas logias están organizadas bajo el concilio, bajo la protección de una gran logia. Actualmente en México trabajan varias logias en diferentes ritos que le llamamos nosotros, que son las diferencias de trabajo en cómo se realizan,
que es el rito nacional mexicano, de los más importantes, el rito escocés antiguo y aceptado y el rito de York. Cada una tiene sus propias logias, que son agrupaciones, son grupos de masones que se integran en un solo lugar para trabajar. De esta manera, en la República Mexicana existe en cada uno de los estados diferentes grandes logias que agrupan a las logias en los estados. De esta manera, nosotros calculamos que ahorita debemos de andar por los 2 millones y medio. ¡Qué risa! Que están ¡Qué participando risa! en las logias. ¡De risa! A ver, precisamente aquí tengo. Ay, no se me va a tronar otra vez el. No, fue aquí está bien más bien era el PDF que se me andaba tronando. Pero de risa, 2 millones, ¿de dónde? Sácamelos de algún lugar. No, sí se manchó este cuate. Pero bueno, vamos a las estadísticas duras. A ver, primero. A ver, perdón. Ay, precisamente, ¿qué año fue? Esto ya pues es un poquito viejo, entre comillas. Esta investigación es del 2014 y se publica más o menos. Sí, en el 2014 se publicó, efectivamente. A ver, déjenme, se los voy a mostrar. Déjenme, pongo ahora el PDF. Aquí está. Este es el anuario de la logia Juan O'Donoghue de Investigación número 5 de la Gran Logia de la Ciudad de México. Aquí andamos, miren. Bueno, aquí está. Esto fue el 2014. Entonces, precisamente se hizo una investigación que ahí lo hizo el hermano Manuel de Jesús Rodríguez Castillejos, donde pues lo hizo por años. Creo que se pasó 5 años recopilando los datos. O sea, no fue cualquier cosa. Y habla de la realidad del panorama estadístico masónico en el mundo, porque nos encanta echarnos cuentos. De lo que él comienza a decir primero, que hay muchas sociedades que también se dicen como logias, pero no lo son. Aclaramos. Y bueno, pues es una cuestión que hay que aceptar, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, para, como quien dice, no confundirnos y ver lo que es realmente masonería y qué es lo que realmente no. Déjenme pongo el chat por acá. Pegar. Aquí, por si dicen algo y se me va la onda. Otra vez. La manita mejor. Bueno, vámonos para abajo. Las estadísticas duras. Aquí está. Él pone en estos datos los que son las logias registradas en los estándares anglosajones o británicos. Y después se va a las logias mixtas y a las logias femeninas. En el mundo. Estamos hablando en el mundo. Y lo ve por diferentes, por ejemplo, aquí América del Norte, que también nos toca a nosotros. Pero vamos a ver, por aquí venía el top 10 de los países. En África, miren. A ver, ¿dónde está el del mundo? En Asia, por continente. Aquí tenemos, miren. Bueno, también es África. Esto es Oceanía. Global. Aquí está. En América del Norte, que más estamos viendo que la mayoría son de Estados Unidos, hay 2.5 millones. En Europa, 800.335. América del Sur, 280.000, donde Brasil es de los tops. Oceanía, 83.000. América Central, bueno, que más bien sería Salvador, esos países, 45.000. Asia, 41.000. África, 9.000. Datos globales por si son femeninas, masculinas y demás. Y al final nos da un total de como 3.592.000 masones. ¿Ok? Entonces, pues ni de chiste, en México hay 2 millones. Ahora, aquí está la membresía, como lo pone. Pero quiero ver el top 10 de los países. Los ritos que se practican, que no son 20.000 como dicen algunos.
globales. Aquí está el que yo quería. La estadística de por países. En Estados Unidos, en ese tiempo, había 2.143.000 masones. El 60% de los masones en el mundo radican en Estados Unidos. Así de simple. México no llegamos a eso ni de chiste. Son guajireses de este cuate. Pero pues es que les encanta adornarse. Están cabrones. Les falta mundo, como quien diría. Que además estamos hablando de masones activos. No vale la gente que una vez se inició y nunca regresó. Esos no se pueden contar. En el Reino Unido, que pues digo son los 3 países que lo componen, son 463,000. Brasil, miren, de este tiempo, además yo creo que ya le gana más a Francia, tiene 234,000. Francia, 167,000. Canadá, 124,000, que está muy junto con pegada con la masonería gringa. Australia, 41,000. Italia, 57,000. Cuba nos gana, que tal vez ya le ganamos a Cuba, 29,000. Lo que pasa con los cubanos es que son muy ortodoxos, hay que reconocérselos, Pero bueno, si ven, es el 1% de la masonería del mundo. México, 27,000. ¿De dónde me sacó los 2 millones de México este cuate? O sea, que me lo demuestre. Porque no le puedo decir que no a Manuel, que se pasó años haciendo esto, que unas páginas que ya no se vieron completas, pone su metodología, se quemó las pestañas viendo este informe, que obviamente que yo creo que se nos va a desacomodar mucho esto post-COVID, porque mucha gente se murió, muchos hermanos se murieron, y otros no volvieron a la logia. Y precisamente también en estudio de la deserción masónica. Entonces no podríamos pensar que estas cifras se multiplican mucho, Bélgica, bien, le ganamos a Bélgica 21,000 masones. Y el resto del mundo, así donde sea, donde se les ocurra, son 260,000, que es el 7%, pero es imposible cuantificarlo porque es todo el mundo. O sea, hablaríamos de lugares como la India, como Singapur, como Hong Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, déjenme, me regreso aquí. Me regreso acá. Vamos viendo cómo está la emisión. Aunque yo creo que bien baja, pero bueno. Bueno, 2 personas me ven. Gracias. Gracias. Seguimos viendo aquí el videito. Lo pausamos. A ver, ¿dónde quedó? Aquí está. Por la participación de los seres humanos. Esta época y Está en sacro y profano. momentos que pusieron en crisis Interrogantes las resurgir, pero también del presente, y siempre estamos con la vista al futuro. Ven, a ver, yo... Rurales o sociedades muy... defensa al liberalismo fundamental, que es el que crea la... ¿De dónde vengo? Las logias van a variar en cuanto al número, dependiendo del rito en que se esté trabajando, pero simplemente en la Gran Logia Valle de México son más de 300. Ay, este güey tenía que salir con esto. Siempre los de Lucerna son así. El eterno centralismo de Valle de México. A ver, güey, existen 30 grandes logias de la Confederación Masónica de los Estados Unidos Mexicanos, que no es Valle de México, pero pues ahí ponen su publicidad siempre, ¿no? Provallistas. Y además es bien sensible, la gente no se los reclama y se los debería reclamar, porque si él es del Supremo Consejo Regular a los estándares británicos, déjenme pongo mi cámara, a los estándares británicos y anglosajones y estadounidenses, él es miembro del Supremo Consejo porque habla de una gran logia que no es regular. Ahí son la duplicidad, la hipocresía, ahora sí que el amiguismo y convencionalismo de estos cabrones, me chocan, en fin. Mexicano, de los más importantes, el rito escocés pues antiguo desde el 66%. y el rito de York. Pues York es importante, pero no en número, como ya lo vieron. Logias, que son agrupaciones, son grupos de masones que se integran en un solo lugar para trabajar. De esta manera, en la República Mexicana existe en cada uno de los estados diferentes grandes logias que agrupan a las logias en los estados.
De esta manera, nosotros calculamos que ahorita debemos de andar por los 2 millones, 2 millones y medio de masones que están participando en las logias. Las logias van a variar en cuanto al número, dependiendo del rito en que se esté Bueno, ya trabajando. dijimos que sus 2 millones estaba bien chaqueto este cuate. Pero simplemente en la Gran Logia Valle de México son más de 365 logias las que actualmente se encuentran trabajando. De esta manera, pues, abarcamos todo el país en cuanto a la masonería mexicana. Ahí dice, es que son 300... Ay, perdón, ando moviendo aquí esto que no es. Dices que son 362 logias, efectivamente, pero las logias fantasmas no las contamos, mi hermano. Y más o menos, sí, claro que la Gran Logia Valle de México es de las más grandes. Ha de aglutinar unos 2,000, 3,000 masones, pero de millones no hablamos ni de chiste. En fin, pero bueno. La logia como la unidad básica de trabajo. Es exactamente. Y logia en sánscrito quiere decir... Ay, a universo. ver, eso ya lo dije Precisamente. hace mucho tiempo. René Guénon es el primero, bueno, más bien el que crea esa relación, que dice, es que logia en... A ver, déjame ver el minuto 10:32 para no, ahorita que lo quite, no irme. Él dice, no, es que loca en sánscrito, pues es que es logia. A ver, no es cierto, Guénon. Loca en sánscrito significa lugar, plano. Podríamos decir la loca del cielo, bueno, que se dice ahora, pero bueno, la loca del infierno, del plano de la luna, whatever. Pero es como yo digo, que eso me lo pasó al costo un hermano, y es una buena referencia para estas cosas que nos inventamos los masones, él decía que una vez un hermano en una tenida de segundo grado decía, es que ya encontré el secreto de la letra G. ¿Cuál? Es que dice G porque pues es Dios, pero lo pones al revés y es perro, o sea, dog. Entonces, the dog of God, o God of dog, y dices, pues qué jalada, qué jalada. O sea, ¿eso qué tenía que ver? Nada. Pero pues aquí, igual, de lo que se ve en una referencia en internet, que se han creído cientos de masones que eso es así, y no lo es. A ver, vamos a ver qué significa logia, porque vamos a comenzar a quitar mitos. Digo, que el presentador si quiere hizo su tarea y dice, pues yo pues, repito lo que dicen los masones, ¿no? Eso no le veo problema, pero vamos a ver qué significa logia. Vamos otra vez a ponerlos en modo estudio. ¿Dónde quedó el Word? Aquí está. Vamos a ver. Aquí dice qué significa logia. Déjenme, me quito mi cámara. Aquí está. Según el diccionario Oxford, la etimología viene del francés antiguo loge, que significa choza o cobertizo, del latín medieval laubia o lobia. Por eso también se dice lobby. Ahora, ¿por qué se decía que era un cobertizo? Porque en las catedrales las logias no estaban dentro de donde construían, eran unas chozas, eran unas barracas donde trabajaban, comían, vivían los masones. Ajá. Entonces ya le quitamos de una vez ese significado sánscrito, egipcio, tolteca maravilloso, porque no es así etimológicamente. De origen germánico del alemán laube, cobertizo, vamos a lo mismo. Que estas palabras de todos modos van a tener gran importancia porque decimos que la logia es el lugar entre el templo de Salomón, es el vestíbulo, y el mundo profano. Entonces está entre lo sagrado y lo profano. Sí tiene una coherencia masónica, pero ya vimos de dónde salió. De esta forma, una cabaña, una agrupación de personas, como una taberna, pabellón de casa o la casa de un conserje también puede llamarse logia. Y por eso pueden ustedes ponerle lodge en inglés y van a encontrar un montón de cosas parecidas, ¿eh? No es algo del otro mundo. A ver, ya vimos que era el minuto 10 para que no andemos ahí penando. A ver. Muy bien, ¿Cómo gracias. me pones el minuto 10? Aquí está. Sigamos. Tener al universo que le rodea, entramos precisamente al momento filosófico de las 3 preguntas claves de los seres humanos.
¿Cuáles son? ¿Quién Me soy? fui un poquito. ¿De dónde sones que están participando para trabajar? Y aceptado y el rito A ver, es que me falta. están organizadas bajo el y aceptado en la República diferentes grandes. Las logias Sería la logia como la unidad básica está. de trabajo. es exactamente Y logia en sánscrito, ¿qué significa universalidad? universo. Ay, Universo. Precisamente Anda, se me decía yo hace un momento que la masonería es universal. Ya. Al tener al universo que le rodea, entramos precisamente al momento filosófico de las 3 preguntas claves de los seres humanos. ¿Cuáles son? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Muy bien, gracias, don Pablo. El tema de las conspiraciones, ¿no? Los masones metidos siempre En que todo. están atentando contra el orden social, lo quieren manipular. La Iglesia Católica, que hasta encíclicas ha sacado sobre la masonería, Efectivamente. leyendas negras, ¿no? Más allá de estas leyendas o estas percepciones por, digamos, la postura de poder significativamente que tienen los masones, ¿cuál es la realidad hoy de la masonería en este país? Estamos bien jodidos, pero Sí. bueno. La realidad de la masonería en este país en este momento tiene mucho que ver con su trascendencia A ver. histórica. Fueron masones quienes participaron, decía, en el primer Congreso Constituyente, en el segundo, que es el que crea la Constitución del 24, en las llamadas reformas liberales del 33, después en el proceso no solo del Constituyente del 56-57, la reforma, en el Porfiriato estuvieron durante todo el tiempo. Porfirio Díaz era masón. Porfirio Díaz, por supuesto, era soberano gran Efectivamente. comendador del Supremo Consejo de México. Y gran maestro, No solo, también también. fue gran Ah, maestro ahí de la está. Gran Dieta Simbólica de los Estados Unidos Mexicanos, que estaba alrededor de todo el país, con grandes logias en todo el país, y ahí había personajes muy Bueno, importantes. sí y digamos, no, porque Porfirio Díaz intenta aglutinar toda la masonería, pero al final solamente logra que 4 grandes logias entren, ¿eh? Bernardo Reyes, por citar uno, Francisco y Madero, Francisco y efectivamente. Madero. Contraparte. el abuelo de Francisco y Madero, también un importante masón en ese periodo. Y entonces la explicación o la relación que tiene que ver con lo que ahora hacen se explica con esa trascendencia de defensa al liberalismo fundamentalmente. O sea, parte de su presencia actual se sustenta en esta, digamos, historia grandiosa de huella que ha dejado En la el caso de masonería. México, En el así caso es. de México, esa. Y también la Constitución de 1917, por Totalmente. supuesto, tuvo una presencia importante. Una siguiente cuestión, A ver, don a ver. Pablo, y permítame provocarle, ¿no? Adelante. Es decir, uno piensa que ante una sociedad moderna, que ya no es la sociedad del siglo XIX, ya no son sociedades rurales o sociedades muy estables, sino son sociedades muy dinámicas, muy internacionales, muy globales, con muchas sensibilidades por diferentes temas de cultura, de arte, de política, etcétera. Crisis de las grandes ideologías. Muchos sostienen que los partidos políticos están siendo rebasados por esta complejidad social. La provocación va, ¿no será también que la masonería está siendo rebasada por esta complejidad de la sociedad contemporánea? Bueno, no es Definitivamente, que esté rebasada, porque no es que la masonería quiera conquistar el mundo. Y además se supone que si se lograron en el siglo XIX las grandes conquistas, bueno, y parte del siglo XX, pues la masonería no necesita crear partidos políticos, ya existe una estructura democrática, eso es su herencia. Entonces, rebasadas, ¿por qué si no son competencias? Pero bueno, la masonería ha ido evolucionando también. La masonería evoluciona precisamente porque los seres que la componen están en un tiempo en donde los problemas les están aquejando en el hoy. Tenemos, desde luego, una historia, pero también somos forjadores del presente y siempre estamos con la vista al futuro. Probablemente las sociedades
en lo más complejo que es el poder autogobernarse, son las partes más difíciles del desarrollo de la humanidad. De esta manera, la masonería, en los temas actuales, está preocupada por el calentamiento global, en donde estamos todos. A No ver, es una la masonería, o sea, la institución de una manera así, ¿cómo diríamos? Críptica, una cosa rara, está preocupada. Bueno, más bien los masones están preocupados como todos los seres humanos, ¿no? Que eso pueda dañar nuestro entorno, pero pues ya en la realidad, pues eso es una generalidad. Eso es como adornarse. Es que, híjole, cómo somos de preocupones. En fin, a ver, vamos a ver qué más dice aquí nuestro aspirante, o no sé si sea el supremo gran comendador de Lucerna, pero vamos a ver. parte de un sector de la población, sino todos. Estamos a favor del derecho a la No, mujer. güey, ahí sí te la mamaste, güey. Mira, hasta ver dónde quedaron mis memes. No, 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 no. Estamos a favor del derecho a la mujer, pero en Valle de México no te importa. Ah, no, sí, aquí tengo mis memes. No, 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 sí te la mamaste. Mira, hasta te voy a poner tu meme. Es una Que no, bueno, ahí mafufada. ustedes lo oyen. Esta película es una pendejada. Sí, 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 sí. La verdad. Mira, hasta te pongo otro. O sea, estás muy preocupados por la derecho a la mujer, pero en tu Supremo Consejo las mujeres ni pintan. La mayoría que, como lo dijimos, de las grandes logias mexicanas, las mujeres no existen. Tú estás muy preocupado, pero no pueden entrar a la logia porque pues es que no pueden, que eso vamos a hablar luego en el tema de masonería y mujer. Pero bueno, ahí te mordiste la lengua, ¿eh? Te mordiste la lengua. Porque nada más les interesa que las hermanas vayan a visitarlos cuando son elecciones políticas, no de ustedes, para acarrear votos. No se nos va a olvidar cuando Jiménez ya obligaba a los hermanos del Supremo Consejo a votar por el PRI. No se nos olvida, güey. Pero bueno, la hipocresía. Que se ha relegado durante muchos años. Es increíble que apenas hace 150 años se le diera el voto a la mujer. Porque no se le consideraba. Y la que sigues sin pudiera considerar, tener- güey. O sea, la sigues sin considerar a las mujeres, porque más si no se te quita la regularidad inglesa, cabrón. Entonces, pues bueno. la suficiente madurez mental para elegir. Pero también estamos precisamente en ese trabajo constante de que estos seres humanos pertenezcan al partido que Pero que no nos pertenezcan. importan los partidos, güey. Estamos hablando de la masonería. O sea, si alguien quiere pertenecer a un partido o lo que sea, pues es su rollo. Pero en fin, ahora no voy a quitar esto porque ahorita nadie está diciendo nada. Con la creencia que tengan, puedan contribuir y podamos contribuir. Bueno, pero es que todos, ese no es un derecho que tú le todos tengas juntos. que dar, güey. O sea, la creencia que tengan, o sea, se te olvida que Benito Juárez hace más como 150 años hizo un estado laico y todo el mundo puede creer en lo que quiera o no creer. O sea, es un derecho que tú les das ahorita. Al desarrollo de la humanidad. Estamos pasando por unos momentos muy críticos. Ay, siempre hemos pasado en A través de una momentos pandemia. críticos. Este país siempre ha estado de la chingada. Ahora resulta que ahorita nada más estamos pasando por momentos críticos. Situación que pudo haberse dado también por la participación de los seres humanos en la alteración de la Bueno, pero ¿qué naturaleza. tenía que ver, güey? Bueno, en fin. Estos son precisamente los problemas que está viendo la masonería, que están viendo sus integrantes para ver cuáles son las respuestas más acordes a los tiempos actuales. Seguimos trabajando. Pero dice, Seguimos están muy preocupados, pero los masones en México, bueno, la gran mayoría no hace nada, sus grandes logias no hacen nada. Y digo la gran mayoría porque sí hay hermanos y hermanas que sí, en sus cuestiones de trabajo, de activismo, sí chambean. Pero no me puedes decir eso a las grandes logias. buscando
a esas interrogantes las respuestas más adecuadas para que no desaparezcamos como especie. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. El tema de la masonería, uno de los grandes temas del siglo XIX y parte del XX ha sido la defensa del Estado laico, la laicidad, el laicismo, como antiguamente se llamaba, es una de las grandes banderas de la masonería. ¿Cuáles serían los temas actuales que está promoviendo la masonería? Pues debo de decir que bien demagogo aquí el hermano, ¿cómo se llama? Aquí está Juan Pablo Arriaga, bien demagogo. Del historiador sí le vamos a dar estrellitas. Digo, por fin un historiador que se hace su chamba, que no nada más está ahí repitiendo mitos. Bueno, en una parte sí, pero son los mitos masónicos que tenemos que limpiar. En principio me gustaría decir algo con relación a este A ver. punto de el laicismo y la laicidad, que no necesariamente son lo mismo. efectivamente. Efectivamente, en el siglo XIX, principalmente en diciembre de 1864, el Papa Pío IX, en un anexo a la encíclica Quanta Cura, el Syllabus Errorum, establece todo lo que tenía que... Los grandes errores, los grandes errores de la modernidad. de la modernidad. Así es. ¿Cuáles eran? Separación iglesia-estado, educación laica, libertad de imprenta, libertad de expresión, tolerancia religiosa, matrimonio civil, divorcio. Es decir, todos aquellos puntos que consideramos hoy los logros del liberalismo político, en el caso del mexicano, pero también de otros países, fueron defendidos por los masones. En esta época y también en el siglo XX hubo otros momentos que pusieron en crisis a la humanidad, o por lo menos algunos territorios. Pensemos en el caso del exilio español mexicano. Los masones hicieron mucho para traer a los exiliados. Vamos a ponerle nombre y apellido. Lázaro Cárdenas, ahora sí que nuestro general, es el que además de toda la gente republicana y que pudo rescatar, crea el Gran Oriente Español o Ibérico, no, el Gran Oriente Español en el exilio, porque el Gran Oriente Ibérico es otro que también desapareció con el franquismo. Entonces sí tiene nombre y apellido, fue Lázaro Cárdenas. En esta semana la Gran Logia de España ya se declaró en contra de lo que está pasando en Ucrania. ¿Y eso que tenía que ver lo de parece que Ucrania? ahí hay una En fin, bueno, pues no nos sorprende de los españoles. de las grandes labores que hace la Bueno, pero los es que su masones declaración no sirve para nada. Pero bueno. en el mundo, el declararse siempre a favor de la humanidad. Muy bien, vamos a una pausa. Yo recuerdo que estamos analizando los grandes tópicos y la actualidad de la masonería en México y usted está en Sacro Pero vamos a y ver Profano. cómo siguen. A ver, ¿qué Regresamos dice a Sacro y Alexandra? Profano. Es difícil que se analice objetivamente que no toda la masonería está con pensamiento evolucionado. La exclusión y discriminaciones en la mujer sigue siendo una realidad para muchas obediencias, fomentando la misoginia y retroceso social y masónico. Gracias, Alexandra. Pues efectivamente y lamentablemente, como vimos hace rato, la gran mayoría del mundo que es anglosajón es el que tiene ese problema, ¿eh? La gran mayoría. A ver, vamos a ver qué sigue diciendo aquí. Estamos viendo la masonería en México, elementos actuales. Don Pablo, don Manuel Jiménez Guzmán, hace algunos años que estuvo por acá, pero también lo he dicho en videos, sostuvo que el presidente Andrés Bueno, antes Manuel de que digas eso que ya sabemos, ay, híjole, pues sí sería bueno sacarte del programita de Jiménez, ¿eh? Donde dijo que la flauta mágica era la lámpara mágica de Mozart. Que ya hablé en mi video de Manuelito, Priste exacerbado, el padrino, el que le hacía los discursos al rey de la basura. Finísima persona. Eso también sería un día bueno reaccionar, aunque ya vi el video hace mucho tiempo. A ver, vamos a seguir qué nos dice. Obrador.
perteneció, se formó, o de alguna manera, vínculos A ver, ¿qué con dicen? la ¿Qué masonería. dicen? No vamos a refutar a don Manuel, no tendría manera de cómo, a su fallecimiento, de cómo responder, pero yo le preguntaría, ¿qué otros grandes actores en la vida pública de este país han A ver, ¿qué sido dice formados? Alexandra? Me parece que la masonería en México debe reestructurarse, claro, para ser factor de cambio como ha sido su legado histórico y que nos permite tener una constitución liberal. Efectivamente, a ver, ¿qué más nos dice este cuate? Y que son vigentes actualmente por la masonería. Bien. Realmente las personas que actualmente están vigentes en la masonería y que tienen una responsabilidad al frente de diferentes áreas, que puede ser en el arte, en la política, en todas las áreas del conocimiento y del quehacer humano. Normalmente lo que nosotros tenemos como una participación de respeto hacia el trabajo que se está haciendo es precisamente en ese momento no involucrarlos, porque esto puede tanto poner trabas al trabajo que están realizando, como también, pues, Bueno, pero es que hacer- no es una concesión o un favor que les hagas. Todo el mundo puede decir si es masón o no, ¿eh? O sea, ahora así como perdonavidas, y no, eso no tiene que ver, pero en fin, vamos a seguir viendo qué dices. fincar un derrotero que no tiene. Uno o dos nombrecitos de personajes que son realmente importantes. Te digo, sabiendo muy bien que tienen 2 millones. Ah, 2 millones, que su pero en el actividad Banco de la fundamental Alegría. es la gran formación. No me das 2 nombrecitos, por lo menos. Yo te doy así de otros, como personajes. Monreal, el No lo traidor. podría hacer. No lo Por podría ejemplo, ahí hacer te di uno. precisamente por esa situación Ah, que ya. acabo de comentar. Como Mancera, ahí te Pero doy de otro todas maneras están ahí nombrecito. presentes, son vigentes. Definitivamente. No, hay un montón de definitivamente. nombrecitos y hasta Bueno, con fotitos. Finalmente, usted como historiador, los historiadores tienen la gran ventaja de que ven a largo plazo grandes trazos, a diferencia de nosotros los pobres sociólogos que solamente nos quedamos en lo inmediato. En este siglo XXI turbulento de pandemias, de guerras, de crisis, de grandes ideologías, ¿cuál sería el futuro para usted de la masonería? Sí. Hay algunas cosas que, al parecer, pensando como historiador, no han resuelto todavía los grupos masónicos. Uno tiene que ver con algunas tradiciones. Por ejemplo, hay grupos masónicos que están vinculados a una línea genealógica que llaman la regularidad y el reconocimiento. A ver. Vamos a aclararte aquí, mi buen historiador. Son términos muy interesantes que precisamente se confunden. A ver. La regularidad y el reconocimiento son cosas diferentes. La regularidad es el seguimiento a la regla masónica. Así de sencillo. Que las reglas masónicas tienen formas, están muy bien documentadas, qué es regular y qué no es regular. Por ejemplo, dando un ejemplo. No puede existir una logia con 2 venerables maestros. Tache. Ahora, hay 3 puntos que debe de cumplir la masonería para ser masonería. Que el primero es, se analiza y se estudia el mito de la oscuridad a la luz. Segundo punto, el estudio del Templo del Salomón, no importa la época o circunstancia. Y el tercer punto es la leyenda de Irán, que es exclusiva de la masonería y del tercer grado. De esos 3 ejes, vamos a más reglamentaciones que no tienen realmente ningún problema. Y los únicos problemas que hay donde comenzamos a chafear con el reconocimiento son los 2 puntos que no se aceptan por la gran logia de Inglaterra y por ende por los gringos y por ende por mucha gente, que es que el masón, a fuerzas, según ellos, tiene que creer en un ser superior, en Dios, para ser exactos. Y eso no lo toleran porque dicen que no pueden existir masones que sean ateos, y eso es una mentira, porque el primer gran maestro de la gran logia de Londres era ateo. Segundo punto, la inclusión de la mujer. Esos son los 2 grandes problemas donde no hay reconocimiento de las grandes logias anglosajonas hacia las latinas.
¿Ok? Bueno, ya te aclaré tu puntito. Esos grupos masónicos, por ejemplo, no reconocen la participación de la mujer en sus propios Efectivamente. grupos. Hay otros grupos que se han formado con mujeres, hay otros grupos mixtos. En el caso de los grupos mixtos en México está el rito de Memphis Misraim, el Te manchaste, te manchaste. Ay, mi historiador, es que a usted sí le falta barrio, como quien dice, le falta calle, le falta calle. A ver, el rito de Memphis Misraim es del 1%, la práctica del rito de Memphis Misraim, y en ese 1% ha de ser el 0.1, porque no existe una sola carta con reconocimiento y con regularidad en este país. Todas las cartas patentes son de chocolate, son de risa loca, te las dan por internet, te metes a sus páginas y te hacen grado 96. Entonces, de Memphis Misraim es ridículo. El rito escocés antiguo y aceptado, que te quede claro que además es lo que más se practica en este país, fue el que comenzó a hacer logias femeninas y mixtas, y posteriormente el rito nacional mexicano. ¿Qué dice Alexandra? Me parece que la masonería en México debe... perdón. Bueno, vamos a seguir. A ver. rito nacional mexicano. Hay ritos que se han formado como femeninos y otros A ver. con mujeres. No existen ritos femeninos, que te quede claro. Y para los que les quede claro, no existen ritos femeninos. Todos los ritos se pueden practicar de todas las formas. Y el que yo pensaba que no se podía, que era York, porque es súper masculino y tiene muchas cosas ahí como los picapiedra, que ya ven que de repente Vilma quiere entrar a la logia y se pone bigote y hace todo un rollo para iniciarse en los magios. Bueno, no eran los magios, eran los búfalos mojados. Precisamente esas trabas, Rito York hace muchas pruebas que se vea que eres hombre. Pues desde entrada que cuando te inician, bueno, no que te encueren, pero te bajan la camisa y ahí se ve si eres hombre o no. Así de sencillo. Pero yo pensando que era el único que podía ser, como quien diría, muy masculino y no podía tener una forma mixta femenina, pues claro que no, porque los hermanos y hermanas del derecho humano Detroit Human, para que no se enojen, desde hace 100 años con la Federación en Estados Unidos practican York. Entonces ahí te equivocas, no hay ritos femeninos o masculinos, todos los ritos masónicos se pueden practicar igual. Sigamos, pero bueno, pues es que ahí es algo que es información del mundo, que es más clavada, y pues obviamente hay mucha gente muchos hermanos que dicen, no es cierto, los ritos femeninos, ¿no? Esas son mamadas. Y otros con varones y con mujeres y otros solo de varones. Pero a ver, es que rito y gran logia no es lo mismo. Otra vez, una gran logia, como lo dijo hace rato y tú lo dijiste, es una potencia masónica administrativa que regula logias y que practica un rito, normalmente, aunque no es la norma. O sea, hay muchas grandes logias que practican varios ritos, o la misma Gran Logia Unida de Inglaterra practica algo, bueno, ellos se llaman workings, tipos diferentes de rituales a sus lugares geográficos. Por ejemplo, estilo Success, existe otro muy particular de Australia y así nos podríamos ir. El Gran Oriente es casi lo mismo que una gran logia, pero se creó para administrar diferentes ritos. Entonces, bueno, de ahí ya otra vez lo aclaramos. Hay otro, el rito York, no de York, York a secas. Tenido exclusivamente con varones. Sí, la mayoría del rito York en el mundo pues es 100% de hombres, pero como dije, hay prácticas mixtas y ahí tenemos ejemplos. Por tanto, ahí hay un problema aún no resuelto. Efectivamente. Que connota una tradición. Otro tiene que ver con cuestiones doctrinarias. La mayoría de los grupos masónicos aceptan como fundamento la inmortalidad del alma, por ejemplo. A ver, eso ahí te leíste una liturgia mexicana que dice eso. O sea, en el rito escocés antiguo aceptado y sobre todo mexican, se inventaron ese rollo de la inmortalidad del alma y hablan vastamente de eso. Pero en la versión francesa no se habla así. Y ya no hablamos de rito York, que tampoco habla de eso. Eso es algo muy mágico, místico, musical, mexicano.
Te aclaramos, te aclaramos. Vamos a seguir. de las neurociencias, ahí se ponen en cuestionamiento algunos puntos, si es el alma, si es el cerebro, y como eso hay otros puntos. Uno último que menciono, hay también grupos masónicos en México que han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, otros no. Bueno, Entonces estos es son que la masonería masculina, normalmente mexicana, que es sumamente machista y misógina, aunque bueno, siempre ha habido homosexuales en la masonería, desde su fundación, digo, yo les digo siempre para que se enojen, que Federico de Prusia, el supuesto fundador del REA, que por cierto no lo es, pero si lo quisieran tomar así, era súper homosexual, súper, o sea, y en las cortes del siglo XVIII europeas había kilos de homosexuales, ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, de uno de los grandes mandos de Napoleón, que era ostensiblemente homosexual y tuvo una gran importancia en el Gran Oriente de Francia, entonces eso no es nuevo, más bien pues la misoginia va y viene, ¿no? Pero a ver, sigamos con lo que nos decía. temas de actualidad que Bueno, de actualidad dentro de entre los grupos comillas, pero como viste eso ya lleva 3 siglos. masónicos tendrán que Podríamos resolver. decir que los grandes temas que atraviesan, las grandes polémicas a la sociedad, también atraviesan a los diferentes grupos masónicos. sí. Yo les agradezco mucho su presencia. Habría muchos más temas que abordar, pero lo dejamos para otro momento. Lo que yo podría decir es que la masonería en el siglo XIX fue precursora en la conformación del Efectivamente. México actual. Facilitó, por ejemplo, la construcción de los partidos políticos Bueno, modernos. de o los el partidos espacio donde ahí políticos. se crearon. En el siglo XX aportaron grandes líderes, gobernantes, Claro. estadistas, que ya los hemos mencionado. Y ante los grandes cambios del siglo XXI, la gran pregunta es no solo cómo adecuarse a estos cambios, sino los aportes específicos de la masonería. En ese sentido, este programa, quisiera dejarlo claro, lo dedicamos a la memoria de don Manuel Jiménez Guzmán, que estuvo aquí hace 6, 7 años, gran maestro de la Gran Logia del Valle de México y que casi hace un año falleció. Descanse Hace en un paz, año, no creo que don fueron Manuel. 2, pero Muchas bueno. gracias y yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano. Pues ya, no tuvo más, ya no nos pusieron más. Muy bien, pues ya acabamos este rollo. Pensaba que iba a estar peor, Pensaba que esta iba a estar peor. Que hay unos documentalitos que, híjole, hay que chingarse, que están pa'l perro. Que tengo por ahí varios en la mira. Pues bueno, mi opinión es de que este programa fue más rescatable. Tienen como siempre grandes huecos que no arreglan, que no aclaran, que les vale gorro. Eso sí es lamentable. El historiador estuvo muy bien, me sorprendió. Yo pensaba que me iba a topar unas opiniones desquiciadas y de primerizas, pero como vimos, lo googleamos y vimos su trabajo y está más o menos decente. Lo malo que siempre hablar de masonería es algo complicado, bien complicado. Ahora, pues del que invitaron como sucesor de Jiménez, este cuate, pues siempre las mismas, verborrea masónica, que vamos a cambiar el mundo, que todo es maravilloso y no sé cuántas cosas, y se contradice, ¿no? Porque dicen un discurso público y a lo que hacen es bien diferente. Entonces, bueno, pues ¿qué le podíamos pedir peras al olmo, no? Ahí lamentablemente, o sea, hablan de un tema que, por cierto, aquí tengo el título, ¿dónde lo dejé? Aquí está. La masonería hoy en México, pues es que pudieron hablar de muchas cosas y no lo hicieron. Y nada más invitaste a tu cuate, o sea, pues hubieras invitado a alguien del Rito Nacional Mexicano, hubieras invitado a alguien de una logia mixta, hubieras invitado a más gente, ¿no? Pero todo lo acapara 2 personas en este diálogo, que además el tema, pues hablan de mucha historia, que pudieron haberlo resumido, y cuando hablamos aquí y ahora,
pues nada más, el calentamiento climático, pues chido, o sea, pero pues tenemos grandes problemas en la masonería hoy en día, bueno, y no hoy en día, de hace décadas, pero pues de eso no se habló, les valió gorro. Entonces, pues qué lamentable, a veces pasa que a veces cuando tenemos un foro más o menos agradable o que no nos tiran tanto, pues no se aprovecha. Yo lo siento desaprovechado el programa, desaprovechado el tema, daba para muchas cosas más y se quedó corto. Se quedó en la medianía, se quedó en el discurso fácil. Eso no estuvo chido. No estuvo diametralmente horrible como se ha pasado en otras partes, en otros programas, y ya ni digamos del YouTube que dice cada cosa que hay que chingarse. Pero bueno, estuvo más o menos decente, no lo voy a negar. Pues vamos a ver qué otras videoreacciones hacemos. Ya para que no se me caiga tan feo el stream, pero bueno, estamos aquí todavía afinando detallitos de configuración, que siempre es una friega en OBS, pero ya andamos mejorando, Entonces, pues muchas gracias por su atención. Ya pues fue 1 hora y media de, pues sí, más o menos de videoreacción. Y pues ya nos estaremos viendo. Muchas gracias y que tengan bonito fin de semana.